economía capitalista. Él dijo que lo que había que hacer era ir a transformar a una economía socialista. Aquí en Venezuela los medios de producción siguen estando en manos privadas, la mayoría de los grandes bancos también, y las normas que rigen el funcionamiento de la economía son en su gran medida capitalistas, ¿no? Y eso ha provocado, por ejemplo, si se disminuye el precio del petróleo, el gobierno no tiene la misma cantidad de reservas en dólares para comprar comida e insumos básicos de medicamentos, alimentación y demás. Eso es una de las causas de la escasez, ¿no? Al mismo tiempo que la mayor parte de la producción y distribución de alimentos está en manos privadas, ¿no? Por ejemplo, la harina de maíz está controlada más de 50% por una sola compañía, ¿no? El grupo de empresas Polar. Eso no es el socialismo, eso es capitalismo que todavía existe y que crea toda una serie de dificultades económicas muy grandes. ¿Qué papel debe jugar la clase trabajadora? Los sectores populares. Bueno, la clase trabajadora en un sistema capitalista es la que hace funcionar todo. No se mueve un autobús ni un metro, no se enciende una bombilla eléctrica, no se produce nada en un país capitalista sin la participación de la clase trabajadora. Entonces la clase trabajadora es clave en la lucha contra el capitalismo, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que la solución para los problemas que se viven en Venezuela, pero también en todo el mundo, es que la clase trabajadora pueda tomar control de los medios de producción, o sea, todo lo que produce, pero que luego se lo apropian los capitalistas, esté bajo el control de la clase trabajadora, para poder planificar la economía, no en base a los intereses de una minoría capitalista a la que nadie eligió y que solamente busca su propio lucro personal, sino planificar la economía en base a los intereses de la gran mayoría de la población. Hoy en día el capitalismo ha desarrollado fuerzas productivas muy importantes en todo el mundo. No hay ningún motivo para que haya gente que esté pasando hambre o gente que esté sin vivienda o gente que esté sin medicamentos básicos en muchos países del mundo. El único motivo es la existencia del sistema capitalista, que prioriza el lucro privado de unos cuantos multimillonarios ante las necesidades de la mayoría. Un reciente informe de Oxfam, por ejemplo, dice que 8 personas más ricas del mundo controlan la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Hay una concentración de la riqueza increíble, ¿no? Algo que ya explicó Marx y Engels hace 150, 170 años cuando escribieron el Manifiesto Comunista, pero que ahora ha llegado a un punto mucho mayor, ¿no? Y ese es el principal obstáculo para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Incluso el presidente Chávez lo dijo muy correctamente: el capitalismo amenaza al propio medio ambiente, ¿no? El planeta donde vivimos está amenazado por el cambio climático, que es en medida central la consecuencia de la existencia del sistema capitalista, ¿no? Con el lucro privado en lugar del interés general. Particularmente hablando de Venezuela, ¿es posible transformar el sistema capitalista con un país polarizado? El país está polarizado, pero no de ahora. El país está polarizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la polarización existía incluso antes de que llegara la revolución bolivariana, antes de la elección de Chávez en el año 98, el país también estaba polarizado. Es decir, una minoría de la población posee la riqueza, la gran mayoría no tenía nada. Lo que hizo la revolución bolivariana es que la mayoría de la población, la clase trabajadora, el pueblo, los campesinos, salieran a la palestra, tuvieran una voz y pudieran exigir lo que realmente les correspondía, ¿no? Ahora bien, tenemos que admitir que la revolución bolivariana no tiene ahora el mismo nivel de apoyo que tenía, pongamos, 4 o 5 años atrás. Y el motivo, en mi opinión, el motivo fundamental de esto es la crisis económica que no la ha creado el gobierno bolivariano, que tiene que ver con la caída, principalmente de la caída de los precios del petróleo, y ese es el motivo, por ejemplo, que se perdieron las elecciones de la Asamblea Nacional de 2005, que ganó la oposición, ¿no? La única forma de revertir eso es, en mi opinión, es aplicar una política que vaya en beneficio de la mayoría de la población. Pero ya no se puede hacer una política, digamos, de medias tintas, ¿no? De tener un sistema que habla de socialismo, pero la economía sigue siendo capitalista. Uno no puede planificar o regular lo que no controla. Para mí la solución es que hay que ir hacia el socialismo. Sin embargo, la oposición ha responsabilizado en varias oportunidades ese sistema socialista, sí, acá en nuestro país. Ajá. Y es por eso que la crisis es tan evidente en estos últimos años.
Sí, ellos dicen que la culpa es del socialismo, pero yo lo que pregunto es ¿qué es socialismo? O sea, aquí ha habido un gobierno que ha tratado de aplicar políticas sociales, de utilizar el ingreso petrolero para mejorar la alimentación, para mejorar la vivienda, para mejorar la salud y el acceso a la educación, y se han conseguido cosas que son increíbles, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de Inglaterra. En Inglaterra no solamente no existe la educación gratuita, uno para ir a la universidad tiene que pagar una matrícula universitaria que son de 9.000 libras cada año, que vienen siendo como 15.000 dólares. Los hijos de la clase trabajadora no pueden acceder a la educación superior. Hay una crisis ahora, por ejemplo, de la sanidad británica. La gente se muere en los hospitales porque no hay suficientes médicos en los servicios de emergencias, ¿no? Están privatizando la sanidad, están privatizando la educación. La revolución bolivariana durante muchos años fue un contraste grande en relación a esa situación. Pero no había socialismo, ¿no? Había un gobierno que aplicaba unas políticas sociales, había un pueblo que se estaba organizando en consejos comunales, en sindicatos y demás, pero la economía seguía siendo una economía capitalista, en la que unos cuantos grupos monopólicos nacionales e internacionales controlan grandes partes de la economía nacional, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz, el sector de distribución y producción y procesamiento de alimentos. Casi todo lo que nosotros vemos en Venezuela lo produce el sector privado. Entonces, la culpa no es del socialismo, en mi opinión la culpa es de que no ha habido socialismo. Si vamos a ver cuál es la solución a los problemas a los que nos enfrentamos, es justamente que los recursos de la sociedad se gestionen de forma democrática, y no se pueden gestionar de forma democrática mientras que son la propiedad de un pequeño grupo de empresarios nacionales e internacionales que controlan esos medios de producción. En ese sentido nos llegan los mensajes de 0414-9375-22. Si Empresas Polar tiene el 50% de la producción de harina, la expropiación de empresas y ninguna de esas marcas se ve en los anaqueles, solo se ve Polar. Al regreso me responde esta inquietud de nuestros televidentes que nos ven a esta hora. Vamos a cubrir una breve pausa comercial y ya regresamos con más su espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad. Quédense con nosotros.